Santo, Santo, ángeles te adoran, echan sus coronas del trono en derredor. Miles y millones ante ti se postran, tú que eras y eres, y has de ser Señor. Santo, 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 aunque estés velado, aunque el ojo humano tu faz no pueda ver, solo tú eres santo, como tú no hay otro. Puro es tu amor, perfecto es tu poder. Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor. Santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación. Fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Bendiciones, queridos hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Les saludo una vez más y les doy la bienvenida a el programa Estudiando Juntos la Biblia. Hoy día viernes, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Estamos saliendo en vivo por nuestras 3 plataformas. El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, el Heraldo del Tercer Ángel en Facebook y el Heraldo del Tercer Ángel en Rumble. Me da mucho gusto nuevamente poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Gracias por sintonizar una vez más este programa de hoy. Y por anticipado, quiero desearles un feliz y bendecido día del Señor. Como siempre lo hago, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Oremos, por favor. Querido Padre Celestial, gracias le damos porque nos ha permitido llegar hasta este día, viernes, día de preparación para su santo día de reposo. Gracias por el cuidado protector, por todas las bendiciones recibidas durante el transcurso de esta semana laboral. Le damos las gracias una vez más porque nos da la oportunidad de estudiar su palabra a través de este programa de hoy. Pedimos, Señor, que el Espíritu Santo sea nuestro maestro, nuestro guía y que podamos verdaderamente entender este mensaje de hoy. Gracias por escucharnos, se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Una vez más, me siento agradecido al Señor porque me da la oportunidad de poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios a través de estos medios. Recuerden, queridos hermanos y hermanas, si usted está sintonizando este programa por primera o segunda vez, no se olvide de entrar a nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube. No se olvide de presionar allí donde dice suscribirse y a medida que usted se suscriba a nuestro canal,
No se olvide de activar la campanita con todas las notificaciones. De esa manera, cada vez que esta señal esté saliendo en vivo o cada vez que se suba un tema nuevo al canal, usted recibirá una notificación a su teléfono inteligente, tableta o computadora. Y no se olvide también de darle un me gusta a estos temas o a estos videos. De esa manera, usted nos puede ayudar para que este canal siga creciendo y otras almas también puedan conocer este mensaje que Dios tiene para este tiempo del fin. Recuerden, siempre se los pido a través de esta programación cada semana, recuerden de compartir estos temas con personas que usted conoce, familiares o amistades o compañeros o compañeras de trabajo. Así ustedes nos ayudan de esa manera a sembrar la semilla de estas verdades que Dios tiene para su pueblo en el tiempo del fin. Vamos entonces a entrar de lleno a la presentación de este mensaje de hoy. Como ustedes saben, este es el título de la serie, como ustedes ven ahí en vuestras pantallas, secciones del libro de Apocalipsis. Este es el título de la serie. Bajo ese título que ustedes ven ahí en vuestras pantallas, ya tenemos la carpeta preparada en nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube. Solamente usted tiene que ir a el encasillado que dice listas o playlist y busque ese archivo o esa carpeta bajo ese nombre y usted podrá ver desde el tema número 1 hasta el tema que vamos a abordar en esta hora. La semiserie de esta serie el título es Las 7 epístolas del libro de Apocalipsis. Y ahí vemos pues las 7 iglesias. En medio de esas 7 iglesias vemos a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Jesús siempre ha sido el centro de su iglesia desde sus comienzos, desde la era del Nuevo Testamento, cuando Cristo estableció su iglesia en esta tierra con sus 12 discípulos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11 nos dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahí están esas 7 iglesias. Ya hemos hablado o hemos estudiado acerca de las primeras 6 iglesias y hoy pues no es la excepción. Hoy vamos a empezar a hablar de la 7ª iglesia, el mensaje a la iglesia de Laodicea, que abarca los años 1844 hasta el mismo tiempo del fin. Así que estén muy atentos o atentas, queridos hermanos y hermanas, porque el mensaje de hoy es un mensaje muy importante. No se olvide de tener sus libretas o cuadernos a la mano. Usted todavía tiene tiempo de enviarle este mensaje o este enlace a cualquier persona que usted crea que se puede beneficiar con este mensaje de hoy. Ahí está la iglesia de Laodicea. Estas son ruinas de esa ciudad de Laodicea. Todavía siguen en pie algunas de esas ruinas como señal, como prueba de que esta ciudad existió y allí había una iglesia que pues era una iglesia cristiana que estaba presentando el evangelio de Jesús en ese entonces. Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 comienza el mensaje de la iglesia de Laodicea con este texto: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. La ciudad de Laodicea. El mensaje de Cristo a la iglesia de Laodicea cobra una relevancia especialmente notable en el contexto histórico de la ciudad de Laodicea. La ciudad se encontraba
a unos 65 kilómetros al sureste de Filadelfia y a 160 kilómetros al este de Éfeso. Fue fundada por Antíoco II entre los años 261 y 246 a.C. y recibió su nombre en honor a su esposa, Laodice, quien posteriormente lo envenenó. Este es el Antíoco que formó la alianza matrimonial con Ptolomeo Filadelfo, rey de Egipto, en cumplimiento de la profecía de Daniel capítulo 11 y el versículo 6. La Odisea estaba habitada principalmente por sirios y judíos deportados desde Babilonia. La ciudad se encontraba a orillas del río Lico y se distinguía de no menos de 6 ciudades con el mismo nombre por ser designada la Odisea en el Lico. La Odisea se encontraba en medio de una rica región agrícola y era famosa por su riqueza. Allí se realizaban extensas operaciones bancarias. Cicerón, filósofo y escritor romano, propuso cobrar sus letras de cambio del tesoro en la Odisea debido a estas facilidades. La ciudad contaba con grandes mercados controlados principalmente por los judíos, de los cuales había 7.500, además de mujeres y niños en el momento en que se escribió la epístola. Tan ricos eran los ciudadanos que, cuando la ciudad fue destruida por un terremoto en el año 60 después de Cristo, rechazaron la ayuda ofrecida por el gobierno imperial romano y la reconstruyeron a sus propias expensas. Este ejemplo de autosuficiencia fue tan excepcional que hizo famosa a la ciudad, o sea, la ciudad de Laodicea. Debido a su situación, la declaración de Cristo sobre el orgullo de la riqueza espiritual por parte de los miembros de la iglesia está llena de significado. Habló a los ricos comerciantes y banqueros de esta próspera ciudad mercantil en su propio dialecto. La ciudad de Laodicea también era famosa por la tela negra que se fabricaba allí con lana del valle. La lana era negra brillante y de una textura suave, casi como la seda, y se hizo famosa en toda la región. Los laodicenses usaban vestiduras negras casi universalmente y se sentían muy orgullosos de ellas. Cristo aconsejó a los cristianos de la ciudad que le compraran vestiduras blancas. Eso lo vemos dentro del mensaje dirigido a la iglesia de la Odisea, que representaban, por supuesto, el hermoso manto de su propia justicia, o sea, de la justicia de Cristo. Los laodicenses estaban familiarizados con la toga blanca que usaban los ciudadanos y funcionarios romanos. Tener el privilegio de llevar esta prenda blanca se consideraba un gran honor. Para los romanos era símbolo de victoria y para los cristianos representaba la pureza del carácter mediante la justicia imputada e impartida por Cristo, por supuesto. Vamos entonces a la parte introductoria. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, lee así: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero. Si yo subrayo ciertas palabras es por algo. Son palabras claves que aparecen en los textos bíblicos que no las podemos dejar pasar por alto. Aquí habla de el Amén en este texto de Apocalipsis 3:14.
A los laodicenses, Jesús se presenta como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, de acuerdo a Apocalipsis 3:14. Este es el único caso en las Escrituras donde Amén se usa como nombre personal, o sea, como un nombre propio. Aquí se da como uno de los 250 nombres y títulos atribuidos a Cristo en las Escrituras. Amén es una palabra hebrea que se ha transferido sin cambios a los diversos idiomas a los que se ha traducido la Biblia. La raíz, que conlleva el significado de firmeza, solidez o estabilidad, se traduce como verdad en Isaías 65:16. Significa el verdadero. Jesús es el Amén de la deidad. Pablo dice de él, vamos a ver lo que escribió el apóstol Pablo, hablando de Cristo, el Amén, como se identifica él en el mensaje a la iglesia de la Odisea. Porque todas las promesas de Dios son en él, sí, y en él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 20. Al concluir un sermón u oración, el amén indica el fin o el último. Indica que el mensaje de la Odisea concluye los llamados de Cristo a su pueblo y que no hay más que decir, porque es la última iglesia de estas 7 iglesias. Es la última de las 7 epístolas a su iglesia durante la dispensación cristiana y, por lo tanto, constituye su llamado final antes del fin del tiempo de gracia. Ningún otro mensaje seguirá. El amén divino nunca volverá a dirigirse a la iglesia militante. Quienes rechazan el mensaje de la Odisea nunca volverán a escuchar el llamado divino al arrepentimiento y a la salvación. Por esto el mensaje de hoy es un mensaje muy importante. Este mensaje no solo es el último llamado al arrepentimiento, sino que, al igual que su divino autor, es fiel y verdadero. Representa fielmente la condición espiritual del pueblo remanente de Dios en la última generación. Es una introducción apropiada a la última de las 7 epístolas, pues concluye con una confirmación divina de todo el conjunto. Amén significa literalmente es inmutable. Apocalipsis 3:14, la segunda parte de ese texto nos dice, el principio de la creación de Dios dice esto. Fíjense bien en ese lenguaje, por eso yo a veces resalto ciertas palabras o ciertas frases en los textos bíblicos. El principio de la creación, refiriéndose al amén, que sabemos que es Cristo. Dice la última parte del versículo 14 de Apocalipsis 3, que Jesús es el principio de la creación de Dios. Interesante. La palabra griega para principio de Apocalipsis 3:14 es arché. ¿Y qué significa esta palabra principio? Porque dice que el amén es el principio de la creación de Dios. Esa palabra arché, que es igual a principio, pero en griego, porque el idioma original del Nuevo Testamento fue escrito en griego, significa comienzo, origen, la persona o cosa que comienza, la primera persona o cosa de una serie, el líder, aquello por lo que algo comienza a ser, el origen, la causa activa, el primer lugar, principado, regla o magistratura. De acuerdo al diccionario Strong's de palabras griegas, número 746,
y la página 991. ¿Qué dice el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 3? La misma palabra griega arché aparece allí, la misma palabra griega de el amén, el principio de la creación, como dice Apocalipsis 3:14. Leamos juntos Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? Por eso yo agrego ahí entre corchetes, cuando la Biblia o los evangelios, el Nuevo Testamento habla de la salvación, ¿de qué está hablando? Por supuesto, está hablando del plan de la salvación, o sea, la redención del hombre. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Pregunta el autor del libro de Hebreos. Entonces, ¿cómo concluye el versículo 3 de Hebreos 2? La cual, habiendo sido anunciada primeramente, ahí está la palabra arché, por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Aquí vemos otro significado muy importante de la palabra principio. O sea, este mensaje o la redención del hombre, que viene incluido el mensaje de salvación o el evangelio eterno, fue anunciado primeramente ¿por quién? Por el Señor. ¿Y quién es ese Señor? ¿Acaso Jesús no se identificó como Señor y Salvador cuando estuvo aquí en esta tierra? Entonces esa palabra arché también significa primeramente fue anunciada esa salvación por el Señor y nos fue confirmada por los que oyeron este mensaje. Todos aquellos que tuvieron la oportunidad de oír este mensaje cuando Jesús estuvo en esta tierra, después que fue llevado al cielo, y ustedes y yo ahora, ese mensaje de salvación se ha confirmado más todavía porque hemos escuchado este mensaje y lo hemos aceptado en nuestras vidas. Colosenses capítulo 1, versículo 26, ¿qué dice el apóstol Pablo? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Mire qué interesante estos textos, no perdamos la concentración, por favor. Queridos hermanos y hermanas, hay mucha confusión en el mundo cristiano hoy en este tiempo del fin. Primero, el apóstol Pablo en Hebreos 2:3 está hablando de la salvación, que sabemos que tiene que ver con el evangelio, con la redención del hombre. Y esta fue anunciada primeramente por el Señor. Fíjense bien. Entonces, aquí Pablo en Colosenses 1:26 habla del misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. ¿Cuál misterio se refiere Pablo allí en Colosenses 1:26? Vamos a leerlo. Romanos 16:25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Entonces, ¿de qué está hablando aquí Pablo? Está hablando del evangelio y del mensaje de la predicación de Cristo. Según la revelación del misterio, lo mismo que estábamos leyendo en Colosenses 1:26, que había estado oculto desde los siglos y edades. Ahora Pablo nos está diciendo cuál es ese misterio. Ese misterio es el evangelio y la predicación de Cristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto. ¿Desde cuándo? Desde tiempos eternos. Entonces, queridos hermanos y hermanas, vamos a dejar ese texto ahí unos segundos. ¿Desde cuándo fue hecho prácticamente el plan de la redención del hombre? Desde la eternidad. Desde edades eternas. ¿Y quién fue el autor de ese plan? ¿Quién fue, como decía Hebreos capítulo 2, versículo 3? ¿Quién fue el que primeramente anunció ese mensaje o ese plan de la salvación? Por supuesto, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. El amén de Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y aquí dice, desde tiempos eternos. Si usted busca en un diccionario la palabra eterno o eterna, el diccionario le va a dar la definición y va a decirle que no tiene principio
y no tiene fin. Eso es lo que significa la palabra eterno o eterna. El texto de Apocalipsis 3:14 fue utilizado por Arrio para refutar la divinidad de Cristo y demostrar que Cristo fue un ser creado. Y yo agrego ahí entre paréntesis, esta enseñanza es parte vital de la doctrina de los amigos o de nuestros amigos testigos de Jehová. Pero es evidente que no se le puede dar esta interpretación, pues contradeciría muchas otras escrituras que declaran claramente que Cristo es el creador. Vamos a leerlo. Los testigos de Jehová, cuando llegan a sus casas y tocan su puerta, traen esta doctrina de que Cristo no es Dios, que Cristo fue un ser creado, y entonces se basan en Apocalipsis 3:14. Cristo, el amén, el principio de la creación. En otras palabras, ellos llegan a sus hogares y enseñan y dicen que en el principio Dios creó a Jesús. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. No nos podemos quedar en un solo texto bíblico. Juan capítulo 1, versículo del 1 hasta el 3. Leamos detenidamente estos textos, por favor, queridos hermanos y hermanas. Apúntenlo en sus libretas. Es de vital importancia que usted entienda estos textos que vamos a leer. Repito, Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice Juan 1:1. En el principio era el verbo. La palabra verbo en griego es palabra. Eso es lo que significa. Verbo, palabra. O sea, en el principio era la palabra. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra, fueron hechos por el poder de su palabra. Dios habló y fue creado. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, ¿qué dice la Biblia? Era Dios. Yo lo subrayo. Entonces aquí estamos viendo de que está hablando del verbo, y ese verbo en el principio era con Dios. Y el verbo, ¿quién era? Dice la Biblia, dice tu Biblia, dice mi Biblia, y el verbo era Dios. Versículo 2 de Juan capítulo 1. Este era en el principio con Dios. Vuelve y lo repite. Versículo 3. Todas las cosas por Él, está hablando del verbo, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, si Cristo fue creado, entonces no, el mundo ¿de dónde salió? Porque dice en la última parte del versículo 3, sin Él, o sea, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, ni Él mismo pudo haber sido creado. Vamos a leer Juan capítulo 1 en la Biblia interlinear. Yo sé que está en inglés, pero yo se lo voy a ir traduciendo. Ahí ustedes lo ven en pantalla. La Biblia interlinear es una Biblia que está escrita en los idiomas originales, en hebreo y en griego, y con la traducción en el inglés, por supuesto. Y obviamente el Nuevo Testamento está escrito en griego. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 1? Dice, in the beginning was the word. O sea, en el principio era la palabra. Y ustedes ven, en nuestras versiones dice era el verbo. Entonces, word quiere decir palabra. En el principio era la palabra, and the word, y la palabra era with God. O sea, y la palabra era con Dios. ¿Y qué dice la última parte del versículo 1? And God was the word. Y Dios era la palabra. O sea, Dios era el verbo. Como dice Juan capítulo 1, el verbo era Dios. Aquí podemos dar certeza, hermanos y hermanas, que la misma Biblia griega interlinear nos dice que en el principio el verbo era Dios, sin temor a equivocarnos. Ahí está la palabra claramente, esa palabra God en el principio es Theos.
en griego, que es Dios. Y la palabra word o verbo es logos. Y ahí está la traducción original como aparece en el original en griego. Y así aparece en nuestras versiones. Pero les voy a mostrar esta versión, como ustedes ven ahí en vuestras pantallas. La Biblia, traducción del Nuevo Mundo. Y usted se preguntará, ¿y esa Biblia cuál es? ¿Qué versión es? Bueno, en la foto de la derecha está prácticamente la casa publicadora de estas Biblias. Ahí en la columna de la izquierda, en la parte de arriba, habla de la Watchtower, o sea, la torre del vigía. Esa sería la traducción al español. Y en la segunda línea dice editores, Watchtower Bible and Tract Society, o sea, la sociedad de Biblias y tratados de la torre del vigía. Eso está allí en Nueva York, prácticamente una de las casas publicadoras más grandes que existen en Nueva York, en Brooklyn, Nueva York. Y en la parte de abajo, en la línea después, abajo donde dice el 2019, que dice, esta publicación se distribuye como parte de la obra mundial de educación bíblica que realizan los testigos de Jehová. Prohibida su venta. Entonces, ¿por qué yo les traigo a colación esta Biblia? Ustedes se preguntarán. Porque esta Biblia es la que usan los testigos de Jehová para llevar el mensaje de puerta en puerta. Cuando ellos van a sus casas y usted los deja entrar, por así decirlo, la única Biblia que ellos usan es esta Biblia que ustedes están viendo en vuestras pantallas, traducción del Nuevo Mundo. No usan ningún otro tipo de Biblia, ni la que usted tiene, ni la Reina Valera, ni la King James, ni cualquier otra versión. Ellos solamente estudian y le dan estudio a las personas con este tipo de Biblias. Yo tengo un ejemplar de esta Biblia, traducción del Nuevo Mundo, aquí en mi hogar. Y entonces vamos a leer Juan 1:1, de acuerdo a la versión Nuevo Mundo. Presten mucha atención, por favor, queridos hermanos y hermanas, a esta traducción. Dice, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Ya lo vimos que esa expresión no aparece en el original en la Biblia interlinear, queridos hermanos y hermanas. Así que esta versión, la versión de la Biblia, traducción del Nuevo Mundo, es una versión que no es correcta. Ha sido adulterado el lenguaje bíblico. Y es por eso que estas personas, testigos de Jehová, que llevan un mensaje erróneo a los hogares de las personas, pues niegan la divinidad del Hijo de Dios. Y lo que ellos enseñan es que Jesús fue un Dios creado. Tengamos mucho cuidado cuando esas personas toquen la puerta de sus hogares, queridos hermanos y hermanas. Por favor, ¿por qué? Porque este mensaje no es bíblico y muchas de las doctrinas que ellos enseñan no son doctrinas bíblicas. ¿Qué dice Juan capítulo 10? Capítulo 1 diría, versículo 10 y versículo 14, hablando del verbo. Dice Juan 1:10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Quién vino a este mundo, queridos hermanos y hermanas? Díganme por favor. Jesús, el amén de Apocalipsis 3:14. Dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. O sea, él es el creador de los cielos y de la tierra. Pero el mundo no le conoció. ¿Qué dice el versículo 14 de Juan capítulo 1? Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién se hizo carne? Ese verbo que es igual a la palabra. Y dice, y el verbo era Dios. Ya lo leímos en Juan capítulo 1. En los textos anteriores vamos a regresar de nuevo. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, que es igual a la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Pero los testigos de Jehová dicen el verbo, la palabra, era un Dios. La Biblia interlinear no enseña eso. Ahí ustedes ven en la última parte, dice God, y God was the word. O sea, Dios era la palabra. No dice era un Dios. Así que podemos darnos cuenta, podemos encontrar los errores que estas personas llevan a todas partes donde van, tocando puertas y llevando un mensaje equivocado. Entonces ese verbo que era Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si usted le abre las puertas a estas personas en su hogar, lo primero que le van a enseñar es Apocalipsis 3:14 y le van a decir que Cristo no es Dios, el creador de los cielos y de la tierra, que solamente es Jehová y que Cristo fue un Dios creado. Entonces le van a leer el texto en sus Biblias, la versión Nuevo Mundo. No le van a leer ese texto de otra Biblia. ¿Qué dice Romanos 1:3? Ese verbo que se hizo carne dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Interesante. Gálatas 4:4, ¿qué nos dice? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, cuando llegó el tiempo, el cumplimiento de la profecía de Génesis 3:15, Dios envió a su Hijo, pero nacido de mujer, porque ese verbo se hizo carne. Primera de Timoteo 3:16, este texto es contundente. Leamos junto este texto, por favor. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, ¿qué dice la Biblia? Dios fue manifestado en carne. No dice un Dios fue manifestado en carne. Dice Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, o sea, a todas las naciones, no solo a los judíos, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quién fue el que después regresó al cielo, a la casa de su Padre? Nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, después de que resucitó. Así que el apóstol Pablo entendía este mensaje que ustedes y yo estamos estudiando en esta hora. Y yo lo estoy predicando a ustedes y al mundo. Dios fue manifestado en carne. Vamos a ver cómo dice la Biblia interlinear hablando de 1 Timoteo 3:16. Dice, and without controversy, o sea, sin controversia, great is the godliness. O sea, grande es the godliness mystery. O sea, grande es el misterio de la piedad. God was manifest. O sea, Dios fue manifestado in the flesh. O sea, en la carne. And justified in the spirit. O sea, justificado en el espíritu. Estamos viendo, hermanos y hermanas, que la misma Biblia interlinear dice que Dios fue manifestado en la carne. Ahí ustedes ven que no dice a God, o sea, un Dios. Dice Dios fue manifestado en la carne. Volvamos de nuevo a la Biblia, traducción del Nuevo Mundo, que es la única Biblia publicada por la Watchtower, o sea, la Torre del Vigía, que es la casa publicadora de los Testigos de Jehová, y es la única Biblia que ellos usan, y es la Biblia que ellos usan para dar estudios bíblicos en cualquier lugar que ellos llegan. Vamos a leer ese texto de 1 Timoteo 3:16 en la versión Nuevo Mundo. Noten cómo lee. Realmente se reconoce que el secreto sagrado de esta devoción piadosa es grande. Él, fíjense que dice Él. Entonces yo agrego entre corchetes, ¿quién es ese Él? Porque el texto de la versión Nuevo Mundo no lo dice. Él fue puesto de manifiesto en carne, fue declarado justo en espíritu, se apareció a ángeles, fue predicado entre naciones, fue creído en el mundo, fue recibido arriba en gloria. Entonces los testigos de Jehová
quitaron Dios y le pusieron Él. Entonces, cuando usted lee, cuando esas personas llegan a su hogar y le leen ese texto a usted de sus Biblias, entonces usted se queda en el limbo prácticamente, porque la versión interlinear dice God was manifest in the flesh. O sea, Dios fue manifestado en la carne. Lo dice claramente conforme al original en griego. Pero la versión de los testigos de Jehová dice Él fue puesto de manifiesto en carne. Así que vemos, queridos hermanos y hermanas, que estas personas rechazan rotundamente la divinidad de Cristo nuestro Señor y Salvador. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 7 nos dice, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿De quién está hablando allí el texto de Filipenses 2:5? De Cristo, el verbo hecho carne, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, ¿Jesús fue un Dios creado? No. Pablo dice claramente que Cristo es igual a Dios. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, se tuvo que despojar de su divinidad porque se hizo carne, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Colosenses 1:13 al 16. Pablo agrega estos textos bíblicos. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quién fue el que te libró a ti y a mí del poder de las tinieblas, o sea, del poder de Satanás y del pecado? El poder de Dios, por supuesto. Ahora nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Versículo 14 de Colosenses 1. En quien tenemos redención por su sangre. ¿Quién fue el que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario? El Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. El amén de Apocalipsis 3:14. El perdón de pecados. Gracias a Él, a su sangre, podemos obtener el perdón de nuestros pecados. Versículo 15 de Colosenses 1. Él, se está hablando del Hijo, por supuesto, es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. O sea, el principal cuando creó este mundo. Él fue el principal en la creación de este mundo. No fue el primero en ser creado. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. O sea, Él es el creador. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Interesante. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que Cristo, dice estos textos de Colosenses 1:13 al 16, sin temor a equivocarnos, de que Él es el creador de los cielos y de la tierra. Y también es tu Salvador y mi Salvador. Hebreos 1, del 1 al 3. ¿Qué más agrega allí la Escritura? Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora está hablando del Hijo, el verbo que se hizo carne, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, dice el versículo 3 de Hebreos 1, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Una y otra vez, la palabra de Dios, sin equivocarnos, queridos hermanos y hermanas, nos dice que Cristo es el creador de los cielos y de la tierra, por lo tanto es el Dios verdadero. Hebreos 1:8 y 10. Dice Hebreos 1:8, mas del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Quién fue el que fundó en el principio los cielos y la tierra y son obra de sus manos?
el Hijo, dice el versículo 8. ¿Y cómo lo llama? Tu trono, oh Dios, por el siglo de siglos. Así que la Biblia no se puede equivocar, sino que hay muchas personas que han escuchado, han sido adoctrinadas en sus respectivas iglesias o en sus respectivos cuerpos religiosos, y este es el mensaje que ellos proyectan de puerta en puerta, que es un mensaje falso, obviamente. Así que tenga mucho cuidado, querido hermano y hermana, cuando estas personas toquen a la puerta de su casa. El texto de Apocalipsis 3:14, que ha sido tan mal interpretado, declara más bien que todas las cosas tuvieron su origen y principio con Cristo, porque Él era el Creador. Él es el iniciador, autor, fuente y principio de toda la creación, porque como portavoz de la deidad, llamó a todas las cosas a la existencia. No la primera de las criaturas, como sostenían los arrianos y ahora los testigos de Jehová, sino la fuente originaria de la creación, a través de la cual Dios obra. En el mensaje a la Odisea, el Amén y Creador da testimonio de la condición espiritual de la iglesia moderna, y como Creador Redentor tiene el poder de renovar la vida espiritual y restaurar el favor de Dios. La cristiandad actual necesita el poder creador del nuevo nacimiento que produce nuevas criaturas en Cristo Jesús. Esa es la obra que tú y yo necesitamos en este tiempo del fin. Esa es la obra que la iglesia necesita. La iglesia del juicio. Recordemos que a medida que nos acercamos a la última iglesia, la época previa al retorno de Jesucristo, el juicio celestial se acerca progresivamente. Las primeras 4 iglesias proféticas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira, no mencionan el juicio futuro. La quinta iglesia profética, Sardis, menciona el juicio de esta manera, aplicándolo todavía al futuro. Leamos por favor. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Dice el libro de Apocalipsis, el juez se sentó y los libros fueron abiertos, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. También la sexta iglesia profética, Filadelfia, menciona el juicio aún de manera futura. Leamos Apocalipsis 3:10, por favor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Para qué? Para probar. Interesante esa palabra, ¿no les parece? Yo la resalto en amarillo. ¿Por qué? Usted se preguntará. La palabra griega probar de Apocalipsis 3:10 es peirazo. Y peirazo significa probar, escudriñar, examinar, hacer un juicio de, o también significa prueba. Diccionario Strong's de palabras griegas, número 3985, página 1303. O sea que cuando Apocalipsis 3:10 habla de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, está hablando prácticamente de que tú y yo vamos a pasar por el juicio investigador. Y para la séptima y última iglesia profética, o sea, la iglesia de la Odisea, el juicio celestial finalmente llegó. Su propio nombre revela su contexto, pues la Odisea puede ser traducido de las siguientes 3 maneras. Número 1, pueblo del juicio. Número 2, pueblo juzgado. Y número 3, pueblo justo. Con razón Jesucristo se presenta exclusivamente a la Odisea como el testigo fiel y verdadero, de acuerdo a Apocalipsis 3:14. ¿Cómo se presenta Jesús a esta iglesia? Como el testigo fiel y verdadero.
Entonces viene una pregunta en esta nota. ¿Dónde a veces se tiene que requerir la presencia de un testigo? Obviamente, en un juicio, queridos hermanos y hermanas. Cuando un juicio se lleva a cabo, lo primero que el juez llama es los testigos. La triple secuencia profética. Recordemos la triple secuencia profética de las profecías de Daniel 7. Dios repite la misma secuencia cronológica una y otra vez. Cuando Dios repite algo 3 o incluso 4 veces, es porque desea subrayar y resaltar su gran importancia trascendente. Número 1, Babilonia. Número 2, Medo-Persia. 3, Grecia. 4, Roma imperial o pagana. 5, las 10 tribus bárbaras. 6, el cuerno pequeño representado por el papado en su primera fase hasta 1798. 7, el juicio celestial. 8, la destrucción final de la bestia. Y 9, el reino eterno de Dios. Este es el orden cronológico de eventos que ya han tomado lugar en el pasado y que tomarán lugar en el tiempo del fin, cuando termine el juicio investigador en el cielo. Desde el año 1844, queridos hermanos y hermanas, se comenzó a proclamar históricamente el último mensaje de amor y advertencia para la humanidad entera de manera completa. El primero de los 3 mensajes angelicales lee así, y ahí en ese mensaje angelical va incluido el mensaje del juicio. Leamos por favor Apocalipsis 14, 6 y 7. ¿Qué dice el apóstol Juan? Apocalipsis 14, 6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel, ángelos, en griego, que quiere decir mensajero, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Basado en este texto tenemos una serie ya allí en nuestro canal, en el encasillado listas. Ahí está la carpeta, el evangelio eterno. Si usted no ha leído o no ha visto, diría, esta serie, yo le exhorto a que tome tiempo para verla. Versículo 7 de Apocalipsis 14, diciendo a gran voz, temed a Dios. Temer a Dios no es tenerle miedo, es respetarle, es obedecerle. Temed a Dios y dadle gloria, reflejar su carácter a través de los méritos de Cristo en su vida. Y adorad a aquel, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, el mensaje del primer ángel habla del juicio que ya había llegado. ¿Sabías tú, querido hermano y hermana que me escuchas, que se está llevando a cabo un juicio en el cielo desde el cumplimiento profético de Daniel 8:14 en 1844? La corte está en sesión y la mayoría del mundo cristiano no lo sabe. Repito la segunda parte del versículo 7. Porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este mensaje es un mensaje de advertencia a los moradores de la tierra para que vuelvan a la verdadera adoración, a la adoración al verdadero Dios, al Creador de los cielos y de la tierra, a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, a Jehová de los ejércitos. Y yo les pregunto a ustedes, queridos hermanos y hermanas, ¿cuál es el mandamiento de los 10 mandamientos que nos recuerdan siempre que Jehová es el Creador de los cielos y de la tierra? Por supuesto, ustedes lo saben, el 4º mandamiento de la ley de Dios, que tiene que ver con la observancia del verdadero día de reposo, el sábado de Jehová. Se habla muy poco del juicio en las iglesias del mundo cristiano de hoy. Los pastores o los ministros o los líderes religiosos han dejado de hablar de este mensaje, tristemente. Estos textos de Apocalipsis 14, 6 y 7 hablan del evangelio eterno mundial del cual habló Jesucristo en su discurso acerca de las señales del fin. Lo dice Mateo 24, 14. Leamos juntos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. O sea, el mismo evangelio de Apocalipsis 14, 6. No es otro evangelio diferente. Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, el mensaje de los 3 ángeles es el evangelio eterno
para este tiempo del fin, que ha de ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Escuchas este mensaje, querido hermano y hermana que me escuchas en estos momentos? ¿Escuchas este mensaje a la iglesia a la cual tú asistes? El juicio futuro finalmente llegó. Es solemne entender que vivimos prácticamente hace 181 años en la época del juicio futuro. De acuerdo al profeta Daniel, en el capítulo 8 y el verso 14 de su libro, del mensaje a la iglesia de la Odisea y del que tanto habló el apóstol Pablo en la época inicial del cristianismo. Hechos 17, 30 y 31. El apóstol Pablo dijo estas palabras, Hechos 17, 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién fue el que fue levantado de los muertos? Ese varón, el verbo hecho carne, Cristo Jesús, el amén de Apocalipsis 3:14. O sea, el apóstol Pablo predicó en su evangelio, un evangelio que muchos ministros o líderes religiosos hoy no quieren predicar. Habló del juicio que Dios un día juzgará a todo el mundo entero. Un juicio que está tomando lugar ahora mismo, si usted no lo sabía. Hechos 24:25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, que es la vida de obediencia a la ley moral de Dios, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Pablo no tenía miedo de predicar el juicio venidero y le predicó este mensaje allí a Félix. Romanos 14, 10 y 12. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en estos textos? Romanos 14, 10. Porque todos, sin excepción de nadie, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Vamos a estar allí individualmente. No va a estar el pastor de su iglesia a su lado. Querido hermano y hermana que me escuchas, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Versículo 12 de Romanos 14, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Por eso es que tenemos que entender este mensaje de hoy, porque muy pronto nuestros nombres serán llamados allí en el tribunal de Cristo. Aquel juicio futuro que vio el profeta Daniel repetidas veces en su visión acerca de la secuencia de eventos futuros de Daniel 7, 9 y 10, 22 y 26, finalmente llegó y hoy la mayoría de los cristianos no lo saben, ni mucho menos lo escuchan en sus iglesias. ¡Qué tragedia tan grande! El Señor juzgará a su pueblo, dice Hebreos 10:30. La Biblia está llena de textos que hablan del juicio de Dios. Una acusación severa. Estamos hablando en el contexto de la iglesia de la Odisea, por supuesto. Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, le dice Jesús a esta iglesia de la Odisea. Ojalá fuese frío o caliente, mejor. El mensaje de la Odisea es una terrible amonestación al cristianismo moderno. El pueblo profeso de Cristo ha perdido el amor y la devoción del periodo de Filadelfia, que lo estudiamos en temas anteriores, que hubo ese gran despertar y ese gran reavivamiento religioso en este país y en el mundo. El pueblo de hoy, el pueblo profeso de Dios, ha perdido ese amor y esa devoción que tenía esa iglesia de Filadelfia, y se ha vuelto tibio en su vida espiritual. Los miembros no son completamente fríos ni ajenos a la vida espiritual, ni están fervientemente encendidos por el amor y el celo apostólicos. Caliente, o sea, ferviente, proviene del latín fervenlis, presente de fervere, de donde proviene la palabra fiebre.
Cuando una persona está ardida en fiebre, ¿cómo está? Está caliente, está ardiendo. Literalmente significa hirviendo o hervir. Caliente o ferviente transmite la idea de un cristiano radiante, ardiente, ferviente y animado. Indica un calor divino, o fuego o fervor, un amor que calienta y anima todo el ser. La frialdad que el maestro prefiere a la tibieza a medias es la de los paganos no regenerados que nunca han sido tocados por la vida espiritual. Esos son los que están fríos, los que nunca han conocido el Evangelio. No significa un frío negativo, sino un frío gélido, sin haber sido nunca calentados ni mezclados con lo caliente. Cristo prefiere que los laodicenses bien sean cristianos o paganos en lugar de un compromiso entre ambos. Hay más esperanza para quienes nunca han sido calentados por el Evangelio que para quienes una vez fueron fervientes y luego se enfriaron hasta la tibieza. Hebreos 6 del 4 al 6, ¿qué nos dice? Hebreos 6, 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, versículo 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, versículo 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, o sea, a censura o a la vergüenza. Entonces, ¿de qué está hablando estos textos de Hebreos 6, 4 al 6? Que muchos antes gustaron de la buena palabra de Dios, pero cayeron en una condición de tibieza espiritual. Crucificaron de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, tristemente. Segunda de Pedro 2:15 y los versículos 20 al 22. ¿Qué dice el apóstol Pedro? En segunda de Pedro 2:15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Hablamos de Balaam en el principio de esta serie, de estas 7 iglesias, ¿recuerdan? Versículo 20, segunda de Pedro 2. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Que Dios nos libre, hermanos y hermanas, de volver a recaer en nuestra vida pasada. Sigue diciendo segunda de Pedro 2, versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Y cómo termina el versículo 22? Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Que Dios nos ayude, que si hemos abrazado este maravilloso evangelio, a no regresar atrás. Al definir el significado de frío en el texto de Apocalipsis 3:15, se dice que es alguien que hasta ahora no ha sido tocado por los poderes de la gracia. Siempre hay esperanza para él de que cuando se encuentre bajo esos poderes, se convierta en un cristiano ferviente y sincero. No es alguien en quien se haya probado y fracasado el gran experimento del Evangelio. Debemos entenderlo como alguien no solo completamente desprovisto de la llama de la vida espiritual, sino también y principalmente por consecuencia que pertenece abiertamente al mundo exterior, que no tiene parte ni suerte en la iglesia de Cristo y que se opone activamente a ella. Es el que está frío. Apocalipsis 3:16, ¿cómo dice? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente. Entonces, la Biblia en el mensaje a la iglesia de la Odisea, nuestro Señor Jesucristo le dice a esta iglesia,
Mejor es que seas caliente o frío, pero no tibio. Porque dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, pero el cristiano tibio es aquel que ha gustado del buen don y de los poderes del mundo venidero, que ha sido objeto de la gracia divina, pero en quien ésta no ha logrado encender más que una chispa muy débil. Los publicanos y las rameras eran fríos, los apóstoles calientes, los escribas y fariseos eran tibios. ¿Qué vemos ahí, queridos hermanos? Esto es prácticamente la condición laodicense de la iglesia. Comienzan los servicios religiosos cada semana, por así decirlo, cada sábado, y solamente comienza el servicio religioso con 5 o 6 personas. Qué tristeza, cuando debería estar toda la iglesia ya allí sentada, escuchando el mensaje de salvación. Pero son muy puntuales para llegar a sus trabajos cada mañana. Si tienen que entrar a las 3 de la mañana, ahí están allí ponchando tarjeta, como se dice. Ahí están marcando tarjeta en sus respectivos trabajos. Si tienen que entrar a las 5, allí están ya entrando y ponchando tarjeta. Pero cuando llega el día del Señor, cuando llega el día del culto divino, cuando llega el día de escuchar palabra de Dios, esta es la condición de la iglesia laodicense, tristemente. El agua tibia es una mezcla de agua fría y caliente y simboliza la mezcla de religión, mundanalidad y el poner las cosas terrenales en primer lugar en la vida. Ponemos nuestros trabajos en primer lugar y somos muy puntuales en llegar a nuestros trabajos cada mañana. Los estudiantes en llegar a sus escuelas cada mañana. Si llegan tarde, los amonestan y los mandan para el director o la directora de la escuela. Si llega 3 veces tarde, o le dan una boleta. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros llegamos a nuestras iglesias cada semana? Llegamos tarde todos los sábados, por así decirlo. Es un estado laodicense. Todo esto le resultaba repugnante a Jesucristo. Tras el gran reavivamiento de principios del siglo XIX, se produjo una gran reacción entre quienes no estaban dispuestos a someterse al poder de Dios, tal como se manifestaba entonces, y se opusieron a él, lo que ha resultado en una creciente mundanalidad en la iglesia. De modo que hoy vemos por todas partes una gran apostasía. La iglesia, en su estado de tibieza, está dividida entre Cristo y el mundo. Esos son los laodicenses tibios. Esta es la condición de la iglesia laodicea. Un cristiano que está dividido, le sirve a Dios por un lado y le sirve al mundo también a la misma vez. Es demasiado religiosa como para rechazar por completo el nombre de Cristo y demasiado mundana como para adoptar una postura firme y unida a Él. No está dispuesta a abandonar completamente al mundo. Sigue yendo a la iglesia cada semana, cada fin de semana, cada sábado, por así decirlo, pero durante el transcurso de la semana vive como vive el mundo. Hay mucha pretensión en la iglesia de la Odisea, pero poco cristianismo genuino. Abundan las obras, pero escasea la fe. Abunda la profesión de fe, pero hay poca vida espiritual que la corresponda. Los placeres mundanos y la vida desenfrenada están estrechamente asociados con la benevolencia cristiana. La iglesia es parte fría y es parte caliente. Este concepto con el mundo ha enfriado el fervor y la devoción de la iglesia del estado de Filadelfia. Por eso las personas allá afuera, cuando ven un cristiano tibio, cuando lo ven saliendo de sus casas temprano el sábado por la mañana con la Biblia bajo el brazo, pero cuando lo ven durante el transcurso de la semana viviendo como el mundo vive, hablando como el mundo habla y haciendo las cosas que el mundo hace, pues esto causa oprobio a la causa de Dios, y es por eso que las personas dicen, para yo ser como fulano de tal, mejor me quedo aquí en mi casa. ¿Para qué yo ser cristiano si este hombre no representa o esta mujer no representa lo que debe representar como cristiano? La amenaza divina
Apocalipsis 3:16 dice, te vomitaré de mi boca, le dice Jesús a la iglesia de la Odisea, si continúa con esa condición. Finalmente, cuando esa persona sea llamado a juicio, ese laodicense, hombre, mujer, joven o niño, sea llamado a juicio, el Señor lo vomitará de su boca. Estuvieron toda la vida en la iglesia, pero sirviendo por un lado a Dios y sirviendo por el otro lado a Baal. O sea, una adoración mixta. Eso es tibieza espiritual. Le daban el primer lugar, siempre le dieron el primer lugar a las cosas de este mundo y no a las cosas espirituales, tristemente. Para reforzar su severa advertencia y exhortación, Jesús amenaza con expulsar a los tibios de su boca a menos que se arrepientan. Dice, te vomitaré de mi boca. Implica que la amenaza puede que no necesite ejecutarse. Por supuesto, si hay un arrepentimiento verdadero y genuino y una reforma, pues no tenemos que pasar por esa experiencia. El arrepentimiento evitará el juicio amenazado. La manera en que Cristo nos trata depende enteramente de nuestra actitud hacia Él y a su mensaje. Su declaración, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete, muestra claramente que su intención no es definitiva. Es una amenaza, no un pronunciamiento. O sea, Dios tiene misericordia aún de ti y de mí hoy. Quiere que nosotros salgamos hoy mismo de esa condición de tibieza espiritual. De lo contrario, nos vomitará de su boca. Cristo exige que los laodicenses sean cristianos fervientes o no lo sean en absoluto. No hay término medio ni postura neutral que sea aceptable por Jesús. La repugnante tibieza de los cristianos modernos resulta tan nauseabunda para nuestro Señor que le produce sentimientos de repugnancia y asco. La amenaza es de un rechazo final y absoluto a menos que acepten su mensaje y actúen según su consejo. Esta no es una amenaza vana. La ejecución ya ha comenzado para muchos individuos. El vomitar tendrá lugar a una gran escala durante el tiempo del zarandeo o purificación. Cuando la iglesia sea purificada y preparada para la lluvia tardía del poder divino y la venida del esposo. El mensaje de la Odisea debe considerarse como un llamado al amor, la misericordia y la compasión, en lugar de la amenaza de los juicios de una condenación segura. Es el mensaje de amor de Jesús. Si el Señor lo permite, queridos hermanos y hermanas, en nuestro próximo programa, o sea, el próximo viernes, si Dios me da la vida, estudiaremos el remedio que Cristo tiene para curar la enfermedad de la condición espiritual de la Odisea, que es tibieza espiritual. Y eso provoca que náuseas. Dios desea que cada uno de nosotros seamos curados de esta terrible enfermedad llamada tibieza espiritual en este tiempo del juicio que está tomando lugar en el santuario celestial. Que ese sea tu deseo y mi deseo en este tiempo del fin. Apocalipsis 3:21, terminamos con este texto, dice, al que venciere, o sea, debemos vencer también la pereza espiritual. Hay mucha pereza espiritual en el pueblo de Dios, por eso es que los cultos comienzan con 2 o 3 personas allí presentes, porque nos da pereza hasta para levantarnos a nuestras casas cultos para adorar al verdadero Dios. Todo lo que Dios hace en tu vida, lo que ha hecho durante toda la semana, no sientes el deseo de levantarte temprano y llegar a adorar a Dios en su casa de oración. Querido hermano y hermana que me escuchas, Dios se siente triste cuando ve esa condición en su pueblo y entonces le da náuseas. Y va a llegar un momento en que si nosotros no cambiamos esa actitud, no salimos de esa tibieza espiritual, Él nos vomitará de su boca. Volvamos a Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en su trono o en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre
en su trono. Qué maravillosa promesa. Tenemos que vencer esa pereza espiritual, queridos hermanos y hermanas. No podemos continuar así. Llevamos 10, 20, 30 años en la iglesia y seguimos con esa condición. ¿Cuántos años más va a esperar Jesús por ti y por mí? ¿Quiénes un día recibirán la corona de la vida eterna? Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Solo los fieles, solo los que estén calientes espiritualmente hablando, no los tibios espirituales, recibirán esa corona de la vida eterna. Apocalipsis 22:14, la versión antigua. Bienaventurados, o sea, bendecidos, los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Solo los fieles entrarán un día por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén, vestidos con ropas blancas que simbolizan la justicia de Cristo Jesús en sus vidas. La palabra de Dios es nuestra única regla segura de fe. Es conocida como nuestra lámpara que ha de alumbrar nuestro camino de salvación. Vayamos a esta bendita palabra. Nuestra única regla segura, el estudio diario de la palabra de Dios y la oración. Y termino siempre con este texto bíblico que nos dice, Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Has escuchado la voz de Jesús a través de este mensaje en esta hora? Jesús nos hace un llamado al arrepentimiento, no a la condenación. Un llamado al arrepentimiento para que salgamos de esa tibieza espiritual. Sentimos deseo por las cosas de esta tierra. ¿Cuándo va a terminar el pastor? Ya se alargó mucho. Pero sí sentimos el deseo de sentarnos frente a la pantalla de televisión y ver una película que dura 2 horas o 3 horas. O ver un partido de fútbol que dura 3, 4 horas. Pero cuando estamos en la iglesia escuchando un sermón que ya el pastor se pasó de la hora y ya nos da hambre, ya entonces ¿cuándo irá a terminar el pastor? Empiezan a mirar el reloj. Eso es un estado laodicense, un estado de tibieza espiritual, no de fervor espiritual por oír palabra de Jehová. Salgamos de esa condición, queridos hermanos y hermanas, porque si no salimos de esa condición, el Señor nos vomitará de su boca. Jesús toca la puerta de tu corazón y de mi corazón en esta hora. Él quiere entrar, quiere hacer un cambio en tu vida, quiere sacarte de esa condición laodicense. Así que Él tiene un remedio. Para toda enfermedad Jesús tiene un remedio. Y si Dios me da el don de la vida, el próximo viernes vamos a hablar de ese remedio que Cristo tiene para la iglesia de Laodicea. ¿Te consideras tú, me considero yo, un laodicense moderno? Termino con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, gracias Señor, porque Jesús todavía tiene misericordia de nosotros. Porque Jesús no nos ha vomitado de su boca, porque quiere salvarnos y darnos vida eterna. Ayúdanos, Señor, a no ser cristianos o cristianas tibios. Jesús dijo, mejor es que seas caliente o frío, pero no tibio. Porque la tibieza espiritual, tristemente, Señor, nos descalificará del reino de los cielos. Padre Celestial, ayúdanos a no seguir sirviendo a 2 señores. Como dijo Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 24, no podéis servir a 2 señores. No podemos servir a Dios y al mundo a la misma vez. Ayúdanos a tomar una decisión hoy de estar dispuestos o dispuestas a servir enteramente a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, a servir al amén de Apocalipsis 3:14, a nuestro Redentor, al Creador de los cielos y de la tierra, al Dios verdadero y eterno, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la honra por toda la eternidad. Todas estas cosas se las pido, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos y hermanas, espero de que este mensaje de hoy haya sido un mensaje que nos ponga a reflexionar.
Un mensaje que nos lleve a tomar decisiones, hoy más que nunca, decisiones definitivas, a tomar decisiones para Cristo y no seguir en el camino que vamos transitando si es que este fuera el caso. Antes de despedirme, quiero invitarles, hacerles una invitación para que sintonicen nuestra programación mañana sábado por este mismo canal, El Heraldo del Tercer Ángel, en YouTube. Desde nuestra iglesia local estaremos saliendo en vivo con el favor del Señor a partir de las 11 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, o un poquito después de las 11. Allí está la dirección en vuestra pantalla. Si usted está cerca de la ciudad de Tampa o vive en el estado de la Florida y está cerca de esta ciudad donde tenemos nuestra iglesia local y quisiera visitar nuestra congregación, quisiera congregarse con nosotros mañana, pues le exhortamos a que vaya a esa dirección. Ahí usted ve la dirección en vuestra pantalla. Tómele una captura ahí con su teléfono si es que todavía no ha escrito esa dirección en su libreta. Y ahí estamos abriendo puertas a partir de las 9 de la mañana. Comenzamos con un hermoso servicio de canto para alabar y glorificar a nuestro Dios, Creador de los cielos y de la tierra, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Le hago una exhortación a mis hermanos de mi iglesia a que lleguemos temprano todos los sábados. Por favor, el maná comienza a caer a las 9 de la mañana, no a las 11, no a las 11:30, a las 9 de la mañana. También tenemos una hermosa apertura, una exposición de la palabra de Dios, una hermosa lección de escuela sabática, y a las 11 de la mañana tendremos el mensaje de la palabra de Dios, o un poquito después de las 11. Estén atentos, no se olvide de activar la campanita allí en el canal cuando usted se suscriba al canal, para que así le llegue la notificación cuando esta señal ya esté saliendo en vivo. Me resta decirles, queridos hermanos y hermanas, gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios me da el don de la vida, nos reencontraremos el próximo viernes a la misma hora. Bendiciones para todos. Mi Dios.